Éxodo, capítulo número 14, versículos 10 hasta el 15. ¿Ya lo tienen todos? Dice la Biblia: Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí que los egipcios venían tras ellos, por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera, y clamaron a Jehová, y dijeron a Moisés: ¿No había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablábamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios, porque mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto? Versículo 13. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ve la salvación que Jehová hará hoy con vosotros. Porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis tranquilos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Incline su cabeza, vamos a orar. Padre eterno, Señor de la gloria, damos gracias por este momento que nos permites escuchar tu palabra, Dios. Siempre, Señor, a través de ella encontramos luz, guía. Ella es, Señor, la fuente que tú has dejado para hablarnos. Permítenos tener una actitud correcta hacia tu palabra y permite, Dios, que seamos edificados. Gracias por los hermanos aquí presentes y te ruego, Dios, que uses este tiempo de predicación para tu gloria. Háblanos conforme a tu propósito y la necesidad de cada uno de los presentes. Te lo rogamos todo en el nombre de Jesús. Amén y amén. Repasando la historia del libro de Éxodo, es importante recordar acerca de la esclavitud del pueblo de Israel. Esta esclavitud, hermanos, no era algo que sorprendiese a Dios. Usted recuerda, Dios le habló a Abraham y le dijo que su descendencia estaría esclava en Egipto, pero que Dios mismo le sacaría de allí bajo el término que él dijo, a la cuarta generación. Dios entonces no desconocía la esclavitud del pueblo de Israel en Egipto. La verdad es que pasaron 430 años. Piensen en esa cifra. 430 años en los cuales el pueblo de Israel estuvo oprimido allí en la nación de Egipto. Como sabemos, Egipto es un tipo de la tierra de aflicción, de angustia. Eso es lo que significa exactamente la palabra Misraín, la palabra hebrea que se traduce como Egipto en el español. Tierra de angustia, tierra de aflicción. 430 años el pueblo de Israel esclavo. Generaciones iban y venían. Algunos nacieron en esclavitud y murieron en esclavitud. Algunos de ellos nunca conocieron lo que era libertad. Todo lo que conocían algunos era el sistema que rodeaba a Egipto. Faraón, sus capataces, las duras y pesadas tareas que les imponían los egipcios. Este era el común del pueblo. Sin embargo, Dios decide levantar a un hombre, el libertador, que sería el encargado de sacar al pueblo de Israel. Estoy refiriendo desde luego a Moisés principalmente. Moisés, junto con su hermano Aarón, sería el encargado por parte de Dios para sacar al pueblo de Israel de la esclavitud. Él sería el que llevaría el mensaje a Faraón diciéndole: deja ir a mi pueblo. El propósito de salir de allí del pueblo sería para que me sirvan Egipto. Estas son las palabras de Dios hacia Faraón. Pero pese a que el mensaje era tan claro, Faraón una y otra vez se negó a dejar en libertad al pueblo de Israel. Por esta razón el pueblo de Israel, aunque estaba allí en Egipto, Dios se manifestó de tal manera que Egipto fue el escenario de portentosas obras de Dios. Estos juicios que comúnmente llamamos las plagas, juicio tras juicio. Egipto entonces fue el escenario de la manifestación poderosa de Dios. Dios sacando a su pueblo de esta esclavitud con unas obras poderosas. Plagas, una obra especial de Dios, juicios directos a cada uno de los dioses de Egipto. Pero tan pronto como salió el pueblo de Israel de allí de Egipto, nos dice la Biblia, que iban marchando hacia el camino que Dios les había trazado. Nos dice la Biblia de que Faraón decide perseguirlos.
Ahora pensemos en ese cuadro. La verdad es que por la zona geográfica donde se encontraba allí el pueblo de Israel, era un tiempo de gran apuro para ellos. El pueblo salió de Egipto entonces y ahora se encuentran rodeados. Rodeados porque allí donde se encuentran, por un lado estaba una ciudad llamada Pi-Hahirot. Esta ciudad de Pi-Hahirot, con rocas escarpadas, habían hartos abismos allí, una ciudad difícil. Al otro lado se encontraba otro lugar llamado Migdol, o también conocido como junto con Baal-Zephon. Dos lugares terribles. Delante de ellos se encontraba el Mar Rojo, y en la parte de atrás se encontraba Faraón persiguiendo al pueblo de Israel con sus ejércitos. Parecía entonces que el pueblo estaba rodeado, ¿no? Adelante la ciudad de Pi-Hahirot, al otro lado Migdol, Baal-Zephon, en un lado, en la parte de atrás, Faraón, sus ejércitos, y delante de ellos aquel mar, el Mar Rojo. Parecía que el pueblo entonces estaba ya destruido. Quizá los llevarían otra vez esclavos a Egipto. ¿Será que realmente habría sido en vano todo lo que había pasado aquella noche cuando Dios juzgó a Egipto con la plaga, la muerte de los primogénitos? ¿Qué pasaría? Era un momento de terrible desespero. Y en ese desespero, como siempre, el pueblo de Israel decide murmurar contra Aarón, contra Moisés. Y le dicen a Moisés, ¿no habían sepulcros en Egipto? ¿No era mejor quedarnos sirviendo en Egipto? ¿Por qué has hecho así con nosotros? En la desesperación el pueblo de Israel murmuró como siempre contra Moisés. Moisés, al ver tal situación, lo que hace es postrarse delante de Dios. Pero hasta aquí todo parece normal, ¿no? La manifestación del pueblo, un pueblo que fue la continua de murmurar contra Moisés, la obra de Dios que parecía, ¿por qué los había llevado a ese lugar? ¿Por qué estaban rodeados? Las ciudades que mencioné hace un momento, el mar adelante y atrás el pueblo de Egipto. Era en ese momento, cuando estaban rodeados, que lo que debían haber hecho todos ellos era mirar hacia arriba. Cuando estamos rodeados de esa manera, así como el pueblo de Israel, cuando al frente vemos dificultades a un lado o al otro lado, a los lados atrás, queda únicamente mirar hacia arriba. Y allí fue donde el pueblo se olvidó mirar hacia arriba, porque de allí vendría el socorro de Dios. Pero me sorprende lo que le dice Dios a Moisés. Si volvemos al relato del capítulo 14 del libro de Éxodo, versículo 15, mire las palabras que Dios le dice a Moisés una vez él decide postrarse ante él. Mire, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Moisés, cuando ve que el pueblo se desespera, está en una gran angustia, se postra ante Dios. Y cuando está postrado allí, Dios le dice claramente en el versículo 15, ¿por qué clamas a mí? Consideramos, hermanos, entonces que siempre la oración es oportuna, ¿no? Pero qué raro que Dios le dice al pueblo que no ore. Dios le dice a Moisés, ¿por qué tú te postras así? ¿Por qué te pones a orar? En pocas palabras, podemos decir que la instrucción de Dios para el pueblo de Israel era que marchara. ¿Por qué clamas a mí, Moisés? Di a los hijos de Israel que marchen. En otras palabras, lo que tenía que hacer Moisés y el pueblo, en aquel momento podemos resumirlo en una palabra. Dios quiere que ellos comprendan que sería el tiempo de avanzar. Este es el título de mi mensaje para este día. Tiempo de avanzar. Pero ¿por qué era tiempo de avanzar para el pueblo de Israel? Mire lo que dice Éxodo capítulo 14, versículo 10. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos. Y he aquí que los egipcios venían tras ellos. Por lo que los hijos de Israel temieron en gran manera y clamaron a Jehová. Era tiempo, como le dice Dios a Moisés, no es tiempo de orar porque ya habían orado. ¿Notaron? En el versículo 10 ya, cuando el pueblo se ve allí y ve que se está acercando Faraón y sus ejércitos, dice que el pueblo clamó a Jehová.
¿Por qué le dice Dios a Moisés? ¿Por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Es decir, era tiempo de avanzar, porque la realidad es que ya habían orado. Ya habían orado. Dios le dice a Moisés, mira Moisés, no es tiempo de orar, es tiempo de avanzar. Y aunque parezca contradictorio, porque como dije hace un momento, siempre pensamos que la oración es oportuna, y por supuesto que lo es. Pero qué raro que Dios le diga a Moisés, ya no es tiempo de orar, es tiempo de avanzar. Di a los hijos de Israel que marchen. Y es algo importante que debemos tener en cuenta. Aunque parezca contradictorio, existen tiempos en que se debe actuar y no orar. Ese es el grave problema, porque muchos cristianos han quedado postrados en su avanzar porque están excusando que están orando. Y llega el momento en el cual no es tiempo para orar. Quizás sea tiempo para lo que le dijo Dios a Moisés y al pueblo. Tiempo de marchar. Tiempo de avanzar. ¿Cuántos cristianos se quedan en esto, no? Hay cuántos cristianos que no avanzan en su vida. Porque cuando deberían actuar, están orando. Y a veces cuando deberían orar, se encuentran actuando. Y esto genera diversos conflictos en la vida de los cristianos. ¿Qué tiempo es? Y es necesario que cada uno comprenda que muchas veces, hermanos, hay un tiempo en el cual ya no es el momento para orar. Ya no es tiempo para seguir orando y pidiendo a Dios. Ya no es tiempo para que algunos sigan excusándose en su negligencia para no actuar. Eso es lo que le dice Dios a Moisés. Moisés, ya no es tiempo para que ores. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 15. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Qué necesario entonces es que cada cristiano comprenda. Es aquí donde viene propicio lo que dice Eclesiastés 3:1, ¿no? Todo tiene su tiempo. Y si todo tiene su tiempo, la verdad es que hay tiempo en el cual se ora y hay tiempo en el cual no se debe orar, se debe actuar. Pero ¿cuántos cristianos se han quedado en esa manera, no? Estancados en su vida. Quizá detrás de un cristiano que no avanza, se encuentre alguien que se está excusando en la oración. ¿Ha escuchado usted esos cristianos que dicen, estoy orando? Pero ya es tiempo de actuar. Pero ellos dicen, todavía es el tiempo de orar. Detrás de esta afirmación, al decirle Dios de una forma enfática, ¿por qué clamas a mí? Le está diciendo, mira, Moisés, ya no es tiempo de orar, es tiempo de actuar. ¿Qué quería Dios con esto? Dios quería con esto estimular en Moisés y el pueblo la diligencia. Tiempo de avanzar porque ya el pueblo había orado. ¿No habían clamado, como dice el versículo 10 al final? Que el pueblo temió en gran manera y clamaron a Jehová. Ya no era el tiempo de orar, era tiempo de avanzar. Pero no solo eso, sino en segundo lugar, ¿por qué tenemos que decir que era el tiempo de avanzar? Tiempo de avanzar porque Dios les había prometido. Dios ya lo había dicho. Éxodo capítulo 3, miremos allí lo que dice la Biblia. Versículo 7 y 8. Dijo luego Jehová, bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. ¿Por qué más era tiempo de avanzar? Recuerden, Dios ya había hablado a su pueblo, les había dicho. No era algo nuevo que el pueblo estaba escuchando, que Dios los llevaría a la tierra prometida, ¿no? No era algo nuevo. No era algo que quizá ellos escucharon estando ahí en Egipto. Ya lo había dicho, Dios se lo había hablado a sus patriarcas, había prometido a Abraham en el pasado,
a Isaac, a Jacob. Ya se lo había dicho Dios. Les había prometido esa tierra. Sin embargo, ahora el pueblo, en lugar de avanzar, porque ya Dios había hablado, están esperando una vez más orar. Hay oraciones que son importunas. Créame que si es el tiempo de actuar y usted está orando, esa es una oración importuna. Porque Dios le dirá quizá, ya no es tiempo de orar, es tiempo de avanzar. Hay oraciones entonces en las cuales el cristiano debe entender que ya oró en el pasado, que ya Dios ha dicho y que ahora entonces le resta avanzar, ir hacia adelante. ¿Cómo se ha vuelto la oración? En lugar de ser una herramienta para que el cristiano avance, se ha vuelto para algunos un método de estancamiento. ¿No es así? Que muchos cristianos se andan excusando en la oración para estancarse. Estoy orando, estoy orando, estoy orando. Pero la pregunta es, ¿hasta cuándo debe ese cristiano estar orando? ¿Hasta dónde debe orar? ¿Hasta cuándo? ¿En qué tiempo? Quizá tenga que escuchar a ese cristiano las palabras que Dios le dijo a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? ¿Por qué orar en este momento? Créame que ese era el momento menos propicio para que Moisés se postrara a orar. Tenían que actuar. Y hay momentos en la vida del cristiano que ya tiene que dejar de lado la oración y ahora actuar por cuanto ya ha orado. Y recordar lo que Dios había hecho. Ellos tenían que recordar que Dios había prometido que los iba a libertar y entrar a la tierra prometida. La tierra del Fereceo. Como dice Éxodo capítulo 3, mire, versículos 7 y 8. Dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias, y he descendido para librarlos de mano de los egipcios, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a los lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. Debían tener tanto Moisés como el pueblo de Israel presente lo que Dios había hablado. ¿Se lo había dicho o no? ¿Dios les había dicho que lo iba a sacar, que había visto la esclavitud a la cual estaban siendo sometidos en Egipto? Sí. He visto su aflicción, he descendido para libertarlos. No solo los voy a sacar de allí, sino que los voy a introducir en una tierra buena. Esa tierra que en ese lenguaje figurado la llama que fluye leche y miel. Es decir, un lugar donde experimentarían la provisión de Dios, el cuidado de Dios. No era que literalmente, porque algunos se imaginan que quizá los ríos eran de leche, que quizá las nubes eran de miel. Eso es un tanto fantasioso. Ese lenguaje significa tierra en la cual experimentarían el cuidado, la provisión de Dios. Una tierra buena, la promesa de Dios para ellos. Dios había dicho. ¿Por qué era el tiempo de avanzar? ¿Por qué las palabras de Dios marchen? Porque ya Dios les había prometido. Les voy a sacar, los voy a libertar, los voy a llevar a introducir a una tierra buena. Ellos debían haber recordado esto. Pero sin embargo, muchos cristianos les está pasando lo mismo. Han dejado de avanzar en lo que Dios ha dicho, ignorando que el crecimiento espiritual está basado en la obediencia a Dios, en su andar en lo que Dios ha dicho. Esa es la madurez. La madurez cristiana se da en el andar en obediencia a lo que Dios dice. Eso es madurez. De lo contrario, no hay madurez. Quizá muchos utilizan la oración como una forma de quedarse allí sin actuar. Y eso, en lugar de madurarlos, los vuelve inmaduros. Porque la madurez está en el obedecer y andar en lo que os ha dicho. Y tenían que hacerlo de esa manera. Pero el pueblo no lo estaba haciendo. Es proporcional entonces la madurez a la obediencia, al andar en lo que Dios dijo. Y ustedes recuerdan, la vida cristiana es comparada en la Biblia con un andar. ¿No? ¿No dice así? Andar en amor. Andar continuamente, como dice el apóstol Pablo, no por vista, sino por fe. ¿No es comparada en la Biblia la vida cristiana con un andar? Y que, desde luego, ese andar tiene que ver con un continuo avance.
A no ser que alguno camine hacia atrás, ¿no? Pero lo normal es que si se compara la vida con un andar, usualmente lo más natural es que andemos hacia dónde, hacia dónde caminan. A no ser que sea un cangrejo, dice alguno, que camina hacia atrás. Pero un humano, un ser humano, una persona, camina generalmente hacia adelante. Y por eso toma la Biblia esa figura. Para los cristianos deben andar, es decir, en otras palabras, avanzar. Éxodo capítulo 14, versículo 15 del capítulo 14. Entonces Jehová dijo a Moisés, mire las palabras, ¿por qué clamas a mí? ¿Será que Dios no sabía qué era lo que pasaba en el corazón de Moisés? Él lo sabe todo. Lo que quería Dios era que Moisés se diera cuenta de que no era tiempo de orar. ¿Qué estás haciendo, Moisés? ¿Será que es tiempo de orar realmente? ¿Qué hubiera pasado si Moisés se queda allí postrado? No hubieran visto aquel gran milagro, que era que Dios abriese el mar rojo. ¿Y cuántas veces el cristiano por no avanzar se pierde de las intervenciones de Dios? ¿No es así? Tiempo de avanzar porque Dios ya les había hablado. Tiempo de avanzar porque ya habían orado. En tercer lugar, ¿por qué es tiempo de avanzar para nosotros? Si miramos y somos honestos, son las mismas razones que el pueblo de Israel. Al igual que el pueblo de Israel, cada uno de los que está aquí, de una manera individual y colectiva, debe tener en cuenta de que debemos avanzar sin excusa alguna. Usted dirá, ¿por qué debemos avanzar? La realidad es que debemos avanzar porque durante este año que ya se está terminando, ya hemos orado. ¿Usted ha orado? ¿No hemos orado individualmente, colectivamente como iglesia por muchas cosas? Ahora, ¿qué será el siguiente año? ¿Seguir orando? ¿Seguir diciendo Señor, Señor? ¿O quizás sea el tiempo de avanzar? Ya hemos orado. Este año que está culminando, quizá usted ha orado al Señor. Quizá usted ha colocado su vida delante de Dios, ha elevado plegarias, súplicas, oraciones delante de Dios. ¿Ya oró? Y créame que seguramente el siguiente año Dios espera que usted avance. No que se quede quizá como Moisés y tenga que escuchar lo que Dios le dice a Moisés. ¿Por qué clamas a mí? En el 2023 todavía clamando a mí. Es tiempo de avanzar. Debemos avanzar porque también hemos escuchado la palabra de Dios, ¿no es cierto? Así como Moisés junto con el pueblo escucharon una y otra vez que Dios les daría la tierra. Se lo dijo varias veces, ¿no? La promesa hecha a Abraham. Esa promesa hecha a Abraham pasó a Isaac. Esa promesa de Isaac pasó a Jacob. Después a los patriarcas, las 12 tribus. Luego a Moisés se la reitera, se la confirma allí y le dice que lo libertará para cumplir esa promesa. Lo habían escuchado muchas veces. Esa palabra estaba allí. Al igual que cada uno de los que estamos aquí, Dios nos ha hablado en este año, ¿no? Dios le ha hablado, Dios le ha dicho. Y tenemos un mayor conocimiento de su voluntad. ¿El pueblo tenía conocimiento de la voluntad de Dios? ¿Era la voluntad de Dios meterlos en la tierra prometida? Sí. ¿Tiene usted mayor conocimiento en este año acerca de la voluntad de Dios? Sí. Luego entonces, ¿qué cree que es el tiempo de qué? De avanzar. No se puede dejar de lado que este avance tiene que ser a nivel individual y colectivo. Por eso, hermano, la verdad es que para el próximo año cada uno de los que estamos aquí tenemos un tiempo y es el tiempo de avanzar. No hay otro. Alguno quizás estaba esperando que sea el tiempo de orar, el tiempo de orar más. ¿Orar más? No me malentienda. Mi interés no es menospreciar la oración es muy importante. Pero si Dios le dice a Moisés que no es tiempo de orar, era porque no era tiempo de orar. Si Dios le dice a Moisés que era tiempo de que él y el pueblo avanzara, es porque era tiempo de avanzar. Y si Dios nos está encaminando y nos está llevando por ese rumbo, es porque es tiempo de avanzar. Es claro entonces que cada cristiano debe entender que para el próximo año Dios demanda que avancemos. ¿Por qué áreas en su vida usted ha estado orando?
Y quizá crea de que no, pues el siguiente año hay que seguir orando. ¿No será que es tiempo de que usted avance? ¿Qué áreas debe usted entender que debe avanzar? ¿En cuáles áreas? Tal vez en las áreas de compromiso. Yo estoy orando para comprometerme con el Señor. ¿Está orando para comprometerse con el Señor? ¿O debería avanzar, dar un paso hacia adelante en pro del compromiso? Es lo último, ¿no? No, yo estoy orando para servir al Señor. ¿Orando para servir al Señor? ¿O debe usted servir en el próximo año, avanzar en el servicio? O quizá alguno dirá, es tiempo de orar por la integridad. ¿No será más bien tiempo de avanzar en integridad? O tal vez alguno dirá, bueno, yo estoy orando para ver si el año que viene, ahora sí comienzo a participar de forma activa en cada actividad, en los tiempos de evangelismo de la iglesia. ¿No será que más bien tiempo de que usted avance en estas áreas? ¿Qué nos dirá Dios entonces a aquellos que todavía quieren quedarse? Porque mire, quedarse orando, Moisés y el pueblo, era, en pocas palabras, volverse en algún sentido a Egipto. Si se quedaba orando Moisés, Faraón vendría con sus ejércitos porque iba un gran ejército. Los capturarían y eso sería un retroceso. Mire qué extraño, ¿no? Dios, que se la sabe todo y de todas a todo, porque es infinitamente sabio, sabía si Moisés y el pueblo se queda orando, sería un retroceso. Todo esto de los milagros, de las plagas, de la obra de Dios quedaría atrás y quedaría como un recuerdo bonito otra vez en Egipto. Otra vez volverían allí a ser cautivados por Faraón, porque ¿para qué iba Faraón? ¿Será que Faraón iba únicamente con el fin de asustarlos al pueblo de Israel? ¿Cuál era su fin? Cautivarlos, tomarlos y llevarlos de vuelta a Egipto. Si se quedan orando, no hay el milagro de que el mar se abra y no pasarían en seco. No sería ahogado allí Faraón, su ejército. No pasarían a ese otro lugar y no se encaminarían hacia la tierra prometida. Todo porque se quedaron orando. Muchas veces, hermanos, nos quedamos así, sin ver la intervención de Dios, porque cuando deberíamos actuar, ¿qué pasa? Nos quedamos orando. Hay que tener esto muy en cuenta porque hay tiempos en los cuales debemos avanzar. Y precisamente, hermanos, como es el tiempo de avanzar, con esa razón, el próximo año, hermanos, será ese nuestro lema. ¿Cuál tiempo es? Es el tiempo de avanzar, no puede ser otro. No puede ser que usted siga todavía pensando que a lo mejor ha orado por tanto tiempo ¿será que la voluntad de Dios es esto, que yo me comprometa? ¿No será más bien la voluntad de Dios que usted actúe? Que ya salga de la oración y diga, aquí estoy, doy un paso hacia adelante, avanzo en esto. No hacerlo es volverse a confinar otra vez a Egipto. Capítulo 14 de Éxodo, versículo 15 y 16. Noten lo que dice allí. Entonces Jehová dijo a Moisés, ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú, quédate orando, ¿no? Alza tu vara y extiende tu mano sobre el mar y divídelo. Y entre los hijos de Israel por el medio del mar en seco. Claro, Moisés es conocido como un gran intercesor del pueblo de Israel, ¿no? Más adelante, cuando el pueblo se entrega a la idolatría y Dios dice, déjame que los voy a consumir a todos, los voy a erradicar. La intercesión de Moisés a favor de su pueblo fue la que hizo que Dios no destruyera, porque estaba decidido Dios a acabar con el pueblo de Israel. Déjame que los consuma, mira. Y de ti, Moisés, haré una nación. Y Moisés comienza a interceder por su pueblo. Y Dios perdonó a su pueblo. Un gran intercesor. Y sin embargo Dios le dice, mira Moisés, el pueblo de Israel que marche. Y usted también, no se quede orando, marche. Todos, desde el mayor hasta el menor aquí en esta iglesia, tenemos que entender que es el tiempo de avanzar. Esto no funciona así. Uno se queda orando y el otro se queda avanzando.
Uno avanza y el otro ora. No, todos, sin lugar a dudas, la orden de Dios era, deben avanzar. Di al pueblo que marchen. Usted a Moisés también, tome su vara, extiéndala y divide el mar. Y el pueblo de Israel, pase. Marchar. Porque incluso en eso se ve a veces la falta de discernimiento de algunos cristianos. Cuando hay que avanzar, uno dice, no, yo estoy orando. Y cuando hay que avanzar, entonces están orando. Y cuando deben ahí sí orar, están avanzando. Todo invertido. Cuando no entendemos que el propósito de Dios siempre para el pueblo de Israel fue ese. Avanzar. Ya basta, hermanos, de estarse excusando en algunos de que estamos todavía esperando a ver. Yo estoy esperando orar a Dios a ver qué pasa. Avance. No, yo estoy orando a ver qué sucede. Avance. Y esto implica decisión. Imposible de que avancemos si no hay decisión, si no hay propósitos claros y establecidos. ¿Desea usted quedarse postrado? Si se quedaban orando, viene Faraón y los consume. Hubieran quedado muertos allí a mitad del camino, porque ese no era el destino de Dios para ellos. Allí se quedarían postrados porque Faraón mataría a algunos de ellos y otros serían llevados cautivos. Qué peligroso es, hermanos, quedarnos estancados orando cuando debemos avanzar. Peligroso, ¿cierto? Qué terrible que no oigamos la voz de Dios. Porque quizá Moisés esperaba eso, ¿no? Que Dios le dijera, sigue orando, clama a favor de este pueblo, ¿no? Pero ¿qué estás haciendo? ¿Se imagina escuchar eso de Dios? ¿Por qué oras a mí? ¿Dios rechazando la oración, diría alguno? Sí. Porque cuando Dios dice que hay que avanzar, hay que avanzar. Cuando Dios dice que hay que avanzar, lo menos que espera es que usted se quede allí. Y como era el tiempo de avanzar, ¿por qué estás clamando a mí, Moisés? Dile al pueblo que marchen. ¿Cuál será su actitud entonces en el próximo año? ¿Cuál será su actitud? ¿Cuál será entonces su lema? Porque alguno puede tener su lema. Pero créame que el lema que tendremos como iglesia es ese. 2023, tiempo de avanzar. No hay otro más. Avancemos, hermanos. Y para eso implica que usted sea dócil y escuche la voz de Dios. Tenga un corazón sensible y permita que Dios le haga comprender esta verdad que acabo de decir. Porque habrá alguno que querrá todavía seguir orando. Y olvidando lo que Dios dijo. ¿Qué tiempo tan importante será el 2023 para usted? Para esta iglesia. Necesitamos, hermanos, avanzar. Y si somos honestos a nivel iglesia, hay muchas áreas en las cuales se debe avanzar, ¿no es cierto? Piénselo y verá. Hay muchas áreas en las cuales como iglesia se debe avanzar el próximo año. Ya hemos orado por madurez, hemos orado por compromiso, por fidelidad, hemos orado por los evangelismos, hemos orado por el terreno de la iglesia, hemos orado mucho. Ya es tiempo de avanzar. No hay otra. Así que entonces, el próximo año, ojalá usted tenga ya su corazón preparado y dispuesto para hacer de este su propio lema también. Atesorarlo en su corazón y hacerlo su razón de vida los 365 días del próximo año. Entiéndalo. Debo avanzar. Debemos avanzar. Ese es el tiempo de avanzar. Dios espera entonces que avancemos. Y el pueblo obedeció. ¿Y qué cree que pasó cuando obedeció el pueblo? Mira lo que dice Éxodo capítulo 14. Versículo 21. Y extendió Moisés su mano sobre el mar, e hizo Jehová que el mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche. Y volvió el mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por el medio del mar, en seco, teniendo las aguas como muro, a su derecha y a su izquierda. Y siguiendo los egipcios, entraron tras ellos hasta la mitad del mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo.
Aconteció a la vigilia de la mañana que Jehová miró el campamento de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y trastornó el campamento de los egipcios, y quitó las ruedas de sus carros, y los trastornó gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y de esa forma se cumplió lo que había dicho exactamente Moisés. Estos egipcios que veis hoy, nunca más para siempre los veréis. ¿Se acuerda? El pueblo obedeció, marchó y mire lo que sucedió. Es que a veces, hermanos, hay que discernir bien, porque a veces la victoria está en la oración, otras veces la victoria está en el avanzar. Usted encontrará eso en la Biblia, ¿no? A veces Dios le decía al pueblo: estén quietos, oren y esperen. Era victoria, ¿no? Y otras veces como esta, la victoria estuvo no en orar, sino en avanzar. Y así será para nosotros. ¿Dónde estará la victoria? En el avanzar. Así que entonces tengamos en cuenta que para el próximo año tendremos esto como lema. Es el tiempo de avanzar. Y ojalá que usted tome desde ya, prepare su corazón, estos días que quedan previos a que culmine este año, y comience a decir: Señor, es verdad, comience a meditar en esto y diga: ¿en qué áreas yo debo avanzar? Mi familia, como cristiano, a nivel colectivo, a nivel iglesia, ¿en qué áreas debo avanzar? Señor, ayúdame a hacer del próximo año un tiempo en el cual yo avance. Ojalá lo hagamos así todos. Y meditemos en esto. Tiempo de avanzar. Hay muchas áreas en las cuales debemos avanzar, ¿no? Comience a pensar desde ya: ¿en qué áreas debo avanzar? ¿En qué áreas debemos avanzar? Hay muchas, si usted mira: compromiso, fidelidad, servicio, separación, santificación. Pero siempre detrás de todas estas que he mencionado, resalta la palabra avanzar, avanzar. Que el próximo año el Señor nos ayude a avanzar a nivel iglesia, a nivel individual. Padre, Señor Dios, queremos agradecerte esta noche. Tu palabra una vez más, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor. Es cierto, Señor, a veces confundimos los tiempos. Cuando debemos actuar, oramos. Cuando deberíamos orar, nos encontramos actuando. Danos, Señor, un corazón entendido para poder entender, discernir. Cada momento propicio, como dice tu palabra, todo tiene su tiempo. Ayúdanos, Señor, para este lema como iglesia. Que el próximo año, Señor, sea un tiempo de avanzar. Sobre todo en amor, en entrega, en fidelidad a ti. En compromiso. Avanzar en aquellas áreas en las cuales quizá no avanzamos en este año. Y te ruego que obres en cada uno de los corazones de los presentes aquí. Coloca, Señor, en sus corazones ese firme deseo, Señor, de avanzar en obediencia a ti, Dios. De avanzar en lo que has dicho, Señor. Ya hemos orado por muchas peticiones. Ya hemos colocado, Señor, diferentes necesidades delante de ti. Ahora, Señor, tú nos demandas avanzar. Ayúdanos. Gracias por este tiempo de predicación. Gracias por tu palabra. Y pedimos todo esto en el nombre del Salvador, el Señor Jesucristo. Amén y amén.